Bueno, leo desde nuevo este párrafo, que es más o menos donde quedamos en la parte del texto de la vez anterior. Dice, y en esto tú entenderás, como está escrito, Ma Shekatu, en Tikkunim 66, aquellos quienes son juzgados a través, desde el lado de la izquierda, Sitra de Esmolá, y no hay ningunos Malakim, ángeles, desde el lado Sitra de la derecha, Yamina, y no hay preparación porque ellos están sentados a derecha e izquierda del árbol del conocimiento, Etzer Hadaat. Entonces, la vez anterior estuvimos mirando un poco este anexo, el Tikkunim 66, que hablaba un poco desde ese texto, que es el Tikkunim Hazohar, que comenta diferentes correcciones a realizar, siempre referidos a la palabra Bereshit. En este caso hablaba de Bará, Shité, o sea, como creó 6, desde ese Seirampin, cómo conectarnos desde ese cuerpo nuevamente hacia el Creador. Hablaba de esa elevación desde Seirampin y Nukba hacia Ahvayá, hacia el tetragrama, y eso sucedía solo con la ayuda de Binah, que es la manifestación del Creador en el cuerpo, porque es siempre a través de la ayuda de él que se puede retornar, cuando brindaba Hasadim en ese retorno. Y después en el texto la otra observación que hay es que hay muchas palabras en arameo, y que están algunas acá mencionadas, como Sitra, izquierda, derecha, Esmolá, Yamina. Entonces, menciona como que esos seres se mueven respecto al deseo de recibir, hacia la mala inclinación, porque están intentando adquirir conocimiento para sí mismos, no se están poniendo en manos del Creador, no están tratando de ponerse en afinidad de cualidades, están tratando de intentar limitar sus egos para poder dar, sino que están buscando hacia sí mismos, ya sea desde la derecha, ya sea desde la izquierda, pero son facetas de ese ego, y están teniendo otro Dios en lugar del Dios correcto. Y por esta mala elección serán juzgados para que tengan oportunidades de corrección y entonces encaminar su existencia en esa nueva oportunidad. Dice, pero la cosa es que Gesed y Geburá, ellos se esparcen por todos los aspectos de Jinot del árbol del conocimiento. Y de Hasadim, la gracia, se convirtieron en ángeles, Malakim, y desde las Geburot, héroes, se convirtió en ese juicio. Pero el apego está en cada examen de Jinot de todo el árbol del conocimiento. Ese de Geburá, que son las sefirot más altas, pero siguen estando dentro de ese árbol. Su intención inicial fue acumular conocimiento para sí mismo, sin kavaná pura hacia el dar, y llegaron hasta la altura de Gesed y Geburá. Pero en ese momento, con esta intención equivocada, en una estructura desde el lado del mal, desde el lado del querer recibir, que recordemos que toda la estructura en todos esos mundos puede ser construida hacia un lado o hacia el otro, y eso siempre depende de la intención. La intención en Kabbalah siempre tiene que estar enfocada en recibir para poder dar. Ese es el objetivo, siempre ponerse en manos del Creador. La luz debe rebotar siempre tenemos que hacernos pequeños en esas situaciones, tiene que rebotar en el masaj, ya que su inmensidad es tan grande que no es posible ser recibida sin dañarnos. Solo logrando hacer que rebote, en el rebote mismo, con esa intención correcta, por haber hecho correctamente ese masaj, es que algo de radiación será percibida en el golpe, en el sibuj, y a su vez va a rebotar hacia alguien más, va a poder transmitirse por la intención correcta de hacer el freno correctamente respecto a ese ego. Y cada uno debe hacerlo a su propio ritmo, y esa siempre es la intención que debería ser, y nunca hacia uno mismo. Y en esto tú entenderás el asunto del corazón sabio, amplio. Está la palabra lev, corazón, y hay un adjetivo que es una het, una kaf y una men final. El asunto del corazón sabio hacia su derecha, y a mí, y del corazón tonto. De nuevo está lev,
y hay otro adjetivo que es una kaf, una samej, una yud y una lamed. Hacia su izquierda. Habla de dos lados, corazón sabio, corazón tonto. Dice, siempre existen dos lados. Siempre la elección es nuestra en cada nueva oportunidad que nos envía nuestro Creador en este camino de corrección personal. No nos movemos hacia el intentar dar en la forma más pura que conozcamos, hacia el... No sé si quedó bien escrito acá. No nos movemos hacia en intentar dar en la forma más pura que conozcamos, hacia el intentar acercarnos a sus cualidades según nuestra humilde capacidad y a pesar de la limitación de nuestro ser. Este movimiento, que es un intento hacia el dar, es calificado con el adjetivo de sabio, amplio. Es esta primera palabra que aparece acá, que es una het, una kaf y una mem. Este ser se mueve hacia la misericordia por sobre la severidad en determinada situación. Y si eligiera el lado severo, restrictivo, donde solo acumula para sí mismo, es calificado como tonto. Se habla de su corazón, ya que es en ese sitio donde se edificará el tercer templo, y siempre es respecto a una misma situación inicial puntual. Siempre el dar será una realimentación positiva, comillas, y siempre el acumular para uno mismo una realimentación negativa. Pero esto no debe expandirse en el tiempo sin pivotear, sin cambiar, porque el dar de más sin poner un límite también será contraproducente, ya que no da la oportunidad de crecimiento en esta situación planteada. Por lo cual, luego de este primer movimiento debe ser establecido un límite para dar espacio a que el resto de la estructura llegue hasta allí por su propio esfuerzo personal. Y en el momento en que haya llegado, un nuevo estímulo a la derecha deberá de nuevo prevalecer. Ningún extremo es válido por sí mismo, sino solo la línea media, la cual es fijada por nuestro Creador. Es la realidad verdadera. Pero en una situación puntual, inicial planteada, siempre partimos desde nuestro deseo de recibir y el primer movimiento será entonces hacia la derecha. Y luego, una vez esté establecido, deberá entonces frenar en Gesed e ir hacia Geburá para lograr el equilibrio necesario que da Tiferet, que da ese corazón, y en nuestro corazón, cuando se haya ubicado al centro, ahí es donde se ubicará, donde podrá establecerse ese tercer templo que tiene que ser construido. Dice, porque él en su corazón tiene dos cavidades. Comentarios. Lo cual también es observado en el corazón físico, en esas 2 o 4 cavidades que tiene derecha e izquierda, y también arriba y abajo en cada una de las mismas. Nuestro corazón es una especie de bomba, en realidad 2 bombas en una. Por un lado, en el movimiento inicial, del lado derecho recibe sangre del resto del cuerpo, contaminada, sin oxígeno, sin alimento de nuestro Creador, y la bombea hacia los pulmones, donde la obtendrá. Del lado izquierdo hace exactamente lo contrario, recibe sangre procedente de los pulmones, ya purificada, y la bombea al resto del cuerpo para que éste pueda vivir. Ambos movimientos son absolutamente necesarios y en ese orden, para que la estructura funcione perfectamente. Si el movimiento, la intención inicial no fuera a los pulmones, que es el sitio donde existe la posibilidad de purificación, por la conexión con nuestro Creador, ¿cómo podríamos sobrevivir? Solo nos contaminaríamos más y más, y este ego acumulado nos terminaría enfermando y posteriormente muriendo. Pero tampoco el corazón solo puede ir al pulmón sin regresar hacia el otro lado. Apenas el oxígeno está en la sangre, esta regresa para dar hacia el lado izquierdo. Debe limitar
el recibir desde la derecha y volcarse hacia la Geburot, porque es allí precisamente donde la ayuda es absolutamente necesaria, donde no existe otra chance, en ese lado femenino, en la inmensidad de nuestro deseo de recibir, para que esa supervivencia exista, o sea, de ese sobrevivir, sino a través de la misericordia del Creador. Entonces se limita el dar y se deja que las Geburot por sí mismas crezcan, que ellas se alimenten del oxígeno para generar una nueva situación de equilibrio. Y en cada paso hay también arriba y abajo. Y el paso inicial es siempre donde hay más contaminación. Una vez que el oxígeno equilibró cierto paso, debe irse al fondo, a lo más bajo de una nueva situación, al extremo de la profundidad de la misma, allí donde ya no hay más oxígeno y por esa causa es necesaria una reacción y un cambio de actitud. Y desde lo más recóndito de ese sitio comenzar la elevación. Desde abajo hacia arriba, en cada elevación de man, luego de izquierda a derecha, luego en la derecha vamos hacia lo más alto y desde allí, una vez que el man es recibido y llega al lado derecho en Posma, pasa al izquierdo en Binah, en Abba Behima, porque ambos son uno, perfectos, baja el cuerpo. No, estaba leyendo. Una vez que Mad es recibido y llega al lado derecho Posma, pasa al izquierdo en Binah, en Abba Behima, porque ambos son unos, perfectos, y baja el cuerpo en este corazón, que devuelve y distribuye su luz en todos los sitios. El corazón demora 60 segundos en esparcir la sangre hacia todo el cuerpo, a todo Seirampin en sus 6×10 sefirot. Esta expansión que debemos hacer en cada paso, en cada carencia que estamos en proceso de corrección hacia todos los sitios que corresponden. No me acordaba mucho de esta parte, no sé si quieren comentar algo. Hugo capaz que quiere comentar alguna cosa. No. Sigo leyendo. Y desde la primera de ellas, desde la primera cavidad, sale fuera Ruach, de vitalidad, animal, vida, de Adán, del hombre. Esta vida en Ruach puede ser vista en ambos extremos en el comienzo de cada movimiento. Desde izquierda a derecha, en el fondo de nuestro miedo terrenal, inmersos en la espada giratoria que nos consume en su fuego y que debemos voltear para redirigir nuestra mirada hacia el Creador. Comienza toda esta aventura, en ese lograr voltear esa mirada. Cuando este viento desde nuestra parte animal instintiva se redirecciona hacia él desde nuestro mayor dolor placer. Y en forma análoga, cuando estamos al lado de la misericordia, de derecha a izquierda, una vez que nos encontramos en la cabeza de Seirampin, con Ruach ya establecido en el trono con toda su vitalidad, expande la misma hacia todo el cuerpo. Sale desde el sitio donde se originó hacia afuera para llevar vida a todo este ser humano, Adán. Y dos, un segundo movimiento, que este es sucio. Luego el camino, cuando esa luz llega desde arriba, es llevada de regreso a lo más profundo de nuestra carencia y a ese sitio donde había más necesidad para liberarnos de nuestro ego allí. Y que ahora esta luz ocupe ese sitio. Y por otro lado, en camino ascendente, también el paso final es en Malkut, pero esta vez en el retorno hacia él. El paso final también está dado por Malkut, este elemento femenino, que es quien tiene la posibilidad de llegar a lo más alto. Ahí vemos también que la palabra que está ahí puesta, que es desde, y tiene la palabra leslejá dentro, desde leslejá, y tiene una vav dentro también esa palabra. Es como esa leslejá atravesada con una vav previamente, una vez que ha superado todo Seirampin, que es esa vav,
si la Vav ya no está, estamos en Leslejá, o sea, vamos hacia él, vamos a lo que implica esa para allá de ir hacia el Creador, directamente hacia lo más elevado. En el sitio donde se encuentra oculto, Malhut de Malhut, oculto, para culminar el Parsuf y poder volver con la liberación. Todo es dual en Kabbalah. Siempre depende si estamos observando desde arriba hacia abajo o en el camino contrario, desde abajo hacia arriba, y ambos recorridos siempre son posibles y siempre están presentes. Y en la sangre también se difunde a través del cuerpo, Haguf, y ángel, y Etzer Hatov, visten el espacio en la derecha, Yamín, y desde allí difunden a través del cuerpo, dentro del ángel, Etzer Hará, siguiente, desde Geburot, en el espacio de la izquierda, y desde allí esparcen en todo el cuerpo. Bueno, la sangre es el vehículo, es el medio por el cual ese corazón físico es que hace esa expansión por medio de este vehículo que es la sangre. Sí vamos a nivel de nuestro cuerpo físico, pero recordemos que la palabra, dam, sangre, además de sangre, es vida, existencia, atención, quieto. Son todas acepciones de la palabra y que están incluidas en lo que esa sangre lleva, esas cualidades de esa luz que está incluida en ella y que transmite. También la palabra Adam es un doble gesed, por decirlo de alguna forma. Es una luz a nivel del cuerpo que viene siempre a través de gesed, porque es una Dalet, es una Men. Y esta difusión comienza en esta bajada de Mad, que llega en Hagat, desde las 13 sefirot superiores de Seirampin y hacia abajo, primero en los ángeles de la buena inclinación y en las 13 sefirot por encima del Parsá, se visten, Lebush, allí. Ya es una luz no tan potente como la original, ya se trata de Hasadim, ya está esa luz en el cuerpo, está difuminada, no es Josmá, porque Josmá no sería digerida y tiene que ser un alimento hacia el cuerpo físico, entonces tiene que ser una luz más tenue. Y seguimos bajando hacia la severidad de energía, hacia las 13 sefirot ya influenciadas directamente por el deseo de recibir, ¿no? Hasta la mala inclinación. Y este es el siguiente paso para que esa luz llegue a todos los sitios. Y esto es lo que está escrito. BC Shekatú, esa sigla que está puesta ahí al principio, que es una Bab, una Saín y una Shin. Es lo que está escrito en Tikkunim, en esa corrección, en la última conexión de notas de Tikkunim. En el libro de Tikkunim, pero como en un capítulo que hay al final, que es como una conexión de notas, que está luego de los 70 capítulos. En ese Tikkunim habla sobre el árbol del conocimiento, Etz Ha'at, hacia la derecha de mi vida y hacia la izquierda. Hacia la izquierda es Mavetá, muerte. Porque la buena inclinación, que esta es desde Gesed, es llamada derecha, Mikra Yamin, que es la causa de la vida en la persona, Adán, como fue visto anteriormente, que esa vida viene de esa derecha. Comentarios. Bueno, hay una sigla que está puesto ahí respecto al Tikkunim HaZohar, que es una Kuf con una Aleph. Eso significa la última conexión de notas, es como un apéndice que hay al final del texto. El texto Tikkunim HaZohar tiene 70 capítulos y cada uno de ellos es una interpretación o una explicación o una sabiduría que viene desde la palabra Bereshit, la primera palabra de la Torá, y son 70 significados, 70 comentarios o interpretaciones. Luego de estos 70 capítulos hay un anexo final que es llamado esa última conexión de notas, y es a este anexo final lo que se refiere en este párrafo, y allí está entonces esa explicación un poco más amplia, y está detallado al final del texto, en otro anexo, en el anexo 1, referencia 3, ahí se profundiza en ese lugar del Tikkunim, en ese párrafo final. Desde Tikkunim HaZohar vemos, acá está resumido, después si quieren vamos al anexo y lo miramos un poco más, pero
Desde Tikkunin Hasoar se ve, como resumen, que en esta elección correcta nos genera cada vez más conexión con el Creador, llegando finalmente al final de nuestra corrección personal, al mundo de Atzilut. Respecto a la frase que está mencionada en el párrafo, que hacia la derecha de mi vida y hacia la izquierda es Mavetá, o sea, que tenemos que ir hacia esa derecha, hacia ese Creador, porque cada vez que vamos hacia la izquierda nos acercamos a esa muerte. Y eso también se encuentra en Tikkunin Hasoar en el Tikkun 40, que también está traducido y comentado en Etzefixá 1 en una referencia 4 más abajo. Voy a seguir acá con este texto y después al final vemos los apéndices y ahí profundizamos en ese Tikkun para no desviarnos. Dice, porque es un ejemplo de la humedad de las raíces que riega el árbol, y la mala inclinación es el calor, la fiebre. Y hay una palabrita acá que es la palabra fiebre en hebreo, que es una het, una vav y una mem. El calor, la fiebre natural en una persona, que seca la flema y las raíces, consume su humedad de vida. La buena inclinación, movernos hacia él, hacia el Creador, en el estudio de la Torá, en el Zohar, en la Kabbalah, son las aguas que riegan nuestro árbol, que llevan vida a sus raíces. Este calor, esta fiebre, que es también el nombre de un color, es el color marrón. Esta misma palabra refiere a ese color. Mirando el color en sí, es como generado en función de los colores primarios. Rojo y amarillo forman el naranja, y naranja de azul blanco nos dan el marrón. Es una mezcla de todos esos colores. Este marrón es una mezcla en una misma situación de todos al mismo tiempo, en lugar de que cada uno tenga su proceso por separado y al tiempo. Es como una mezcla entreverada de cosas, por decirlo de alguna manera. Esa mezcla sin procesarse correctamente produce un sobrecalentamiento por falta de procesamiento, por decirlo de alguna forma, o ese estrés que estábamos hablando hace un rato. Esa falta de procesamiento adecuado en la situación, esta fiebre que es un síntoma de enfermedad, por este consumo de esa humedad, de esa agua de vida en un objetivo equivocado, que aleja a esta persona de nuestro verdadero objetivo, y eso está alejando del agua de vida, o de esa conexión correcta, y que esa parte de la conexión correcta es ese objetivo en el cual deberíamos estar en esta encarnación. Entonces la persona muere. Y esto será cuando él pasa sobre o a través de las 365 mitzvot de no hacer, de esas prohibiciones, cuando no las respeta, cuando pasa por encima de ellas, por decirlo así. Comentarios. El primer paso para retornar a él es desde la muerte de nuestros deseos fallecidos, es siempre ir desde ese masaje, desde ese freno respecto a ese deseo de recibir, desde el dejar de hacer, o sea, de respetar todos los no que deberíamos en esas mitzvot que son para todo el mundo. Pues recordemos que las mitzvot que son prohibitivas son para todos, no solo para Israel, sino también para quienes no son de Israel. Desde el dejar de hacer todos aquellos hábitos que solo desviaban nuestra luz hacia objetivos equivocados, que están secando nuestra fuerza vital, consumiendo el agua de vida que nos fue dada por él. El primer paso es dejar de cometer estos actos, cambiar estos hábitos, actitudes, y se resume, esos no, como quien dice, en esas 365 mitzvot que están como explayadas en todos esos detalles, pero son en resumen los 7 mandamientos que son desde el cuerpo, esas 7 mitzvot no ágidas o para todo el mundo, que deben ser cumplidas por todas las personas, para que puedan llevar una vida verdadera. Pues entonces es el fuego de esos Beburot, héroes o Beburot, el que los atrapará a ellos, el fuego de su malvado infierno, y los matará. Porque solo cuando
uno mismo tiene, mirando la palabra Geburot en la doble dualidad que tiene, ¿no? Porque si vamos a lo que es la parte de héroe que tiene esa Geburá, cuando uno pone un límite y un freno real, con una severidad respecto al deseo de recibir, ya es una valentía para enfrentarse a ese demonio, y uno puede lograr mirarlos cara a cara para moverse al Creador, porque si eso no ocurre, uno va a terminar cayendo en ese infierno que nos va a consumir ese mismo fuego. La idea un poco ahí del comentario es lograr desde ese momento en ese fuego, pero ir hacia esa valentía de lograr enfrentarse a esos demonios, mirarlos cara a cara y desde allí moverse hacia el Creador. Y ahí entonces lograremos la muerte, pero de los demonios, debido a que uno hizo la intención correcta en ese sitio. Puede pasar una cosa u otra, o sea, siempre la intención de quien lo haga es lo que determina qué es lo que muere. O muere el egoísmo, o muere la persona, porque corta la conexión con el Creador, que es el único que da vida, y termina falleciendo en ese infierno propio, o consumiéndose en ese fuego propio. Y entonces tú entenderás lo que está escrito, Ma'ashekatú, en el Tikkun 66, que ese fue el que habíamos visto la vez anterior. Dice, en esto entenderás lo que está escrito en el Tikkunim 66, porque desde la indicación, el espejo, la vista, desde abajo de la cintura, que está el mal. Este Tikkunim 66 ya fue comentado en forma genérica, hablaba de ese proceso en Son, en Seiram, y Malkut, para poder elevarnos en ese Bará 6, o sea, lo que vimos la vez anterior, en esa referencia 5. Está traducido y comentado específicamente este párrafo, desde abajo de la cintura, desde ese mal que está abajo de la cintura podemos elevarnos. Dice, por debajo de la cintura se encuentra toda la fuerza de nuestro deseo de recibir, es el sitio de mayor creatividad y poder de todo el ser humano, o sea, ese lugar es donde está todo el potencial, y debería ser aprovechado para hacia la vida, no hacia nosotros mismos. Es el sitio que puede condenarnos hacia la muerte cuando no respetamos ese cuarto mandamiento, y también es el sitio desde donde podemos liberarnos por completo de nuestro ego, porque existe fuerza allí como para transformar todo, cuando edificamos el edificio espiritual desde el masaje. Porque no hay ningún aspecto de Jiná, del árbol del conocimiento, es Ha'at, solo en el lugar, Makom, visible. Y esto es lo que dicen. Y de cintura para abajo es bueno, y de cintura para abajo es malo. Siempre en la cintura para abajo, pero puede ser bueno o puede ser malo. Y es ese el lugar. Por debajo de la cintura está la clave, la llave de todo. En nuestra elección, si nos movemos hacia un sitio o hacia otro, hacia lo bueno o hacia lo malo. Y esto no está escrito, eso solo depende del libre albedrío y de la voluntad de cada uno de los seres humanos. Porque este libre albedrío es algo dado, es algo que es parte de lo que cada uno tiene, y uno tiene que elegir hacia dónde va. La palabra cintura, que es una mem, una tab y una nun final, tiene una geometría que es 490. 490 podemos verla como 49 por 10. Esa es la geometría directa. Y también vemos que la geometría de orden de esta palabra es 49, que es 7 por 7. Y aparece como el mismo número, pero por 10 y 5 por 10, y 7 por 7 es como un cuerpo de Serampín Nupá hecho, transcurrido todo el cuerpo. Nos hace acordar a esas 49 primeras pasos de lo que es la cuenta del Homer, de cuando se transita todo ese cuerpo, como se dice. Y en Atbash, la geometría de vuelta, de cómo llegar desde ese sitio hacia arriba, tiene un valor de 20 en ambas geometrías también. Es curioso de que se duplican, el número se muestra como recalcado en un lado y otro. La palabra Atbash de cintura tiene valor 20 desde ese retorno. Y entonces ese retorno, el valor 20, alude en una forma directa a la letra Kaf, que es la letra que tiene el valor de 20,
o a la letra resh en lo que es el orden. Si vemos los valores de órdenes de las letras, el valor 20 en orden es la letra resh. Entonces tenemos 49 niveles en el cuerpo, realizados en forma completa, tal cual son trabajados en esa cuenta del Homer, o también las 49 puertas previas a las 50, tantas veces mencionadas, para llegar a eso más elevado, que es la letra Kaf. La letra Kaf, recordemos que es la letra que gobierna el trono, la que conecta con Binah, la que está allí brindando esa sabiduría y esa conexión correcta. O también podemos verlo hacia la letra Resh. La letra Resh tiene una dualidad, pero por un lado, en arameo, en lo más puro, significa cabeza, o sea, es desde donde se comanda. Pero también es la fuente principal de Sitra Ahra. Si miramos en hebreo el significado y en el camino de las letras, vemos que la Resh es la fuente principal de toda Sitra Ahra, porque en ese ego y en ese Sitra Ahra es la materia prima, es este lugar que estamos viendo por debajo de la cintura para trabajar, porque desde ahí está la base para la liberación. Cuando uno logra conectar desde ese sitio tan duro hasta arriba, poniéndose en manos del Creador. Recordemos que el man, ¿cómo hacemos para desde Resh llegar al Creador? Hay que ir a la Dalet, hay que eliminarnos nosotros mismos y eliminar ese orgullo para convertirnos en humildad pura, y entonces solo en manos de Él podemos ir como limpiando todas esas desconexiones que hay al medio, y podemos llegar entonces a esa cabeza o a esa rosh que es implícitamente en lo más profundo o en lo más de esencia o en el nombre en arameo de la letra resh en sí. Porque el árbol del conocimiento es por encima una mitad buena y por debajo una mitad mala. El árbol del conocimiento del bien y del mal, al cual hemos caído, ese lugar en el cual estamos ahora transitando, en ese conocimiento que tiene esas dos partes, hemos caído luego desde el pecado de Adán, nos llevó a vivir en esos dominios desde nuestro cuerpo, y ese cuerpo ya sabemos que tiene dos partes, una parte por encima de la cintura, que está como mucho más cercana al Creador y donde existe capacidad para estar básicamente o en general conectados con Él, en la Sefirot de Gesed, Geburah y Tiferet. Estamos influenciados allí por la buena inclinación, y también existen otras tres Sefirot que están influenciados por el deseo de recibir, básicamente, por el Tzhará, y hacia esa mala inclinación hay como que tener mucha más fuerza de voluntad, y si bien está todo el potencial, es donde también uno puede ser atraído mucho más fuertemente hacia ese deseo de recibir. Se encuentra esa dualidad presente en la persona por ese pecado original de haber desobedecido la conexión con Él, como quien dice. Y aquí se encuentra el hombre. Si él gana, entonces él toma la parte superior. Un ángel bueno nos ayuda. Si él no gana, toma en contra de sí mismo lo inferior, un demonio malo. Y este es el punto, el asunto: ganar ayuda o no ganar, en contra de sí mismo. Este hombre, que ha nacido dentro de ese cuerpo físico, dentro de esa estructura física, mental, emocional, la cual es necesaria para vivir en este mundo, ha de decidir quién es que gobierna su vida. Si lo hace la estructura misma, el ser exterior, en el cual está habitando, se brinda entonces por entero a un gobierno, o se brinda por entero a un gobierno de su verdadero ser, ese ser interior espiritual, que es su parte real, pero vive dentro de esta estructura y que además tiene deseos opuestos a esta estructura. Este trabajo en cada uno de su propio cuerpo es nuestro objetivo aquí, y Seirampin en este cuerpo está dividido, como vimos, en dos mitades, por medio de las cuales este ser puede escuchar la influencia de uno y otro. Hay como dos campanas dentro del cuerpo, está lo bueno y lo malo hablando a la vez. Lo bueno que llega de nuestro creador, o lo malo, entre comillas, ese deseo de recibir, que es influencia de ese sitaja, de ese ego, que proviene del cuerpo en sí, de esa estructura en la cual estamos. La elección sobre cuál mitad escucha es siempre personal.
Nadie puede hacerlo por uno, solo el hombre por sí mismo, con una intención correcta, podrá lograr su objetivo final de reencontrarse con su verdadero ser, que solo anhela ser uno con nuestro Creador. Esto es el objetivo de la verdadera persona, que es la que vive dentro, ese ser interior, que tiene solo ese deseo y que es volver a esa unidad. Y estos ángeles y demonios viven dentro de nosotros, todo el tiempo nos van a estar hablando. Es bueno y necesario aprender a escucharlos a ambos, porque somos creados de esta forma y no existe ninguna posibilidad de deshacernos de alguno, y moriríamos si así lo hiciéramos. Siempre debemos escucharlos, siempre debemos aprender a estar atentos y escucharlos, y en cada instante, es algo continuo, tenemos que elegir correctamente a cada momento. Ambos fueron creados y ambos trabajan por nuestro Creador. Como todo lo que existe siempre es creado por el Creador, no hay nada que no lo esté, solo que tienen funciones diferentes. Cada uno nos muestra diferentes opciones, pero debemos conocer ambas opciones para poder elegir e ir aprendiendo en el proceso paso a paso para poder acercarnos a nuestra meta. Porque Etzer Hará, la mala inclinación, él desde las geburot, las severidades, si gana, se convierte en un ángel que ayuda. Si no gana, se convierte en un demonio contra él. Ambas son ayudas, siempre son formas de ayudar. Puede ser desde el sufrimiento o el dolor, pero esto no es necesario. Son solo un mecanismo de corrección. Siempre qué es lo que elegimos depende de la elección de cada persona. Entonces, puede agarrarse bien o puede agarrarse mal, pero siempre esa elección es personal. Porque el aspecto de Jiná de las Geburot es femenino. Esa palabra femenino también está puesto ahí como la traducción respecto a cavidad o recepción. Una mujer. Pero hay otra mujer en su interior de esta mala inclinación. Desde la santidad, Kedushá. Y esta es también desde la Geburot. Desde la Geburot. Que está allí y es femenino también hacia la buena inclinación. Ambos elementos femeninos que están presentes en el nombre santo mismo, Ambajei, viven dentro nuestro. Está Malhut, con ese deseo de recibir en forma concreta, y está Binah, que solo quiere conectarse con el Creador y ser en esa forma de Shekinah, en esa forma de conexión desde ese elemento femenino del Creador en forma pura, ayudarnos para retornar a Él. Solo que en cada ocasión, de nuevo, tenemos que escoger a la correcta. Siempre movernos desde Malhut hacia Binah, trascender este deseo de recibir, que solo viene de nuestra estructura, e ir a nuestro verdadero deseo en esta existencia, que es el que vive en el interior, en el que está queriendo conectarnos Binah, que solo quiere ser afín a él, por tanto, quiere transformarse en Dar, ya que este Dar es la cualidad del Creador, es su cualidad. A través de esta Nukba, y en unidad, Echad, son llamados Nikra, hueso. También esa palabra significa cerrado en hebreo. Ambos elementos femeninos deben ser uno. Malhut debe ascender hasta el Pasá para encontrarse con Binah, que ha descendido allí. Ya vimos que esto es en ese sitio, en ese corazón donde ellos se juntan. Una baja hasta ese lugar y ahí espera, y la otra sube hasta allí se encuentran. Y cuando eso se encuentra, acá comenta el Ari que esa unidad, voy a compartir. Andamos más o menos por acá. Esto que estaba comentando Leo, el párrafo anterior. Dice, porque este aspecto
En Bejiná de las Geburot, que es femenino, cavidad, recepción, una mujer, pero hay otra mujer en su interior de esta mala inclinación, desde la santidad, que esta es también desde las Geburot, que está allí y es femenino también hacia la buena inclinación. Ambas Hei viven dentro nuestro, Malhut y Binah. Solo debemos en cada ocasión escoger la correcta, siempre movernos desde Malhut hacia Binah, trascender ese deseo de recibir que solo viene desde nuestra estructura, e ir hacia el verdadero deseo en esta existencia que vive en su interior, que solo quiere ser afín a él, por tanto quieren transformarse en ese deseo de dar, que es su cualidad. Ya, sí, es tal cual lo que estábamos conversando. Dice, y a través de esta nukba y en esta unidad, echad, es que son llamados nikra, hueso, y también cerrado, esta palabra que significa ambas cosas en hebreo. Ambos elementos femeninos deben volverse uno, echad. Malhut debe ascender hasta el Parsá para encontrarse con Binah, que ha descendido hasta allí. En ese sitio, en el Parsá, que ya vimos, ya sabemos que es en Tiferet, que es el lugar de unión. Es hasta donde baja la madre y hasta donde tiene que subir ese deseo de recibir. Y cuando esto ocurre, hemos llegado a nuestra esencia, a ese hueso, que es la parte más interna. Estamos en contacto con nuestros kelim, con la verdadera estructura del ser humano, lo cual es espiritual y vive en el interior. Esa palabra hueso, que es Ain Sadi Menfinal, también significa cerrado. Ese cerrado que, como vimos, es una referencia a lo que es la letra Samej, y esa es una referencia a ese lugar de ese encuentro. Esa Samej que hace ese cierre y que vincula lo de arriba con lo de abajo, vincula la derecha con la izquierda. Esa forma nos da esa idea de esa unión de ambas y que debe permanecer de esa manera. Tiene que ser una forma cerrada que no se abra, por decirlo así. Uniendo toda la estructura en ese sitio y sin desvíos, porque ese 2x2, ese lugar en el corazón tiene que ser cuidado para siempre mantenerse en esa intención de sentir, pensar, actuar y comunicar, que tiene que estar siempre vigilada y siempre unida. Y esa misma palabra, la palabra huesos o cerrado, y en el camino de retorno, en lo que es la geometría Advash de esa palabra, de abajo hacia arriba, da una palabra que tiene valor 22. 22, que la geometría de retorno desde ese cerrado, o desde ese lugar, desde esos huesos, es un número que son, o coincide con las 22 letras que forman toda la estructura, que forman toda esa parte de esos kelim, toda esa estructura de la persona está formada allí, y para poder retornar ya vimos ese camino en las letras para establecer ese retorno, para volver al origen. Esas 22 letras que fueron creadas a través de Bet, que forman la estructura, que es la letra que en realidad que es la encargada para llevar esa misericordia de la madre, que tiene capacidad para llevar esa misericordia igual a todas, y forma la estructura. Pero observamos que la misma palabra que en esencia da ese hueso, da ese cerrado, también nos muestra que en el camino de retorno, a través de recorrerlas, podemos establecer ese retorno en sí. Y estas dos son llamadas puro, limpio, una palabra que es una bet, una resh. Y esto es llamado dos esclavos, trabajadores, esclavo o trabajador o servidor, alguien que está sirviendo a determinado Dios. En Teba, un trabajador, y un trabajador en Bishá, un trabajador hacia lo bueno y un trabajador hacia lo malo. Como es mencionado en otro Tikkun, en el Tikkun 65 en este caso, y también está comentado en el anexo 1, que lo vamos a ver al final, los diferentes anexos de los diferentes Tikkun. Amba Hei, como todo lo creado,
siempre trabajan para lo único que siempre crea todo lo que existe. Ambas van a estar sirviendo a nuestro creador. Una de ellas lo hace desde Tevá, tiene una raíz en lo que es Tov, lo bueno, es esa Hei que está vinculada siempre al creador, esa Binah, y la otra lo hace desde Villá, que es el lado del mal, lo malo en arameo. Son palabras en arameo que están mostrando cuál es el vínculo, cuál es la influencia, desde dónde están brindando ayuda. Una desde el deseo de dar y la otra está desde ese deseo de recibir, pero también tiene ese potencial que cuando uno transforma allí puede volver a liberarse. Analizamos después el Tikkun 65 en ese anexo 1, en esa referencia 1, eso lo vamos a hacer al final de todo, y en particular en el párrafo siguiente, el que viene ahora acá a continuación, habla de estos dos elementos femeninos como las dos esposas de Jacob, y también está traducido y comentado en otra referencia, en la referencia 6 de ese tipo. Dice, y estas dos mujeres estaban en ella. Nosotros encontramos. De nuevo está en arameo muchas de las palabras, trin, dos, y mujeres también, son todas palabras en arameo. Porque todo el deseo, ratzá, hacia la completitud, está en su nefesh. El tema de las dos esposas de Jacob está analizado en realidad en el Tikkun. Yo pensé que estaba acá mencionado, pero no, acá menciona solo dos mujeres, pero en el Tikkun, en lo que es el anexo, en la referencia 6, habla de las esposas de Jacob como esas dos referencias femeninas. Dice, porque todo el deseo, ratzá, hacia la completitud está en su nefesh. Esta palabra que es Hei Resh y Bab Sadi Hei, tiene la misma raíz que la palabra deseo. La palabra deseo, razón, ese deseo que es esa característica de ese cuerpo, esa voluntad para uno, esas ganas hacia uno, ese deseo, señala en objeto directo que allí está Nefesh. O sea, para poder llegar a Nefesh hay que partir de esa carencia, hay que partir del deseo y luego desde la carencia en Nefesh tenemos que ascender cada vez más y en pureza hasta lo que es la otra Hei, que es Binah. Está colgado, asociado, como son que serán limpiados desde las vestiduras. Mahalebush, el cuerpo le será mostrado a sí mismo hacia él. Comentarios. Esta persona entonces, por estar en ese trabajo, le van a ser mostradas, le van a ser limpiadas esas vestiduras, esas capas, y ese cuerpo le va a ser mostrado tal cual es, va a conocer lo que está en el interior de ese cuerpo cuando vaya limpiando esas capas, entonces conectará con su verdadera persona, con su ser interior, podrá observar la realidad tal cual es. En su división, si en su atadura desvío desde lo malvado, en lo particular, en lo individual, si vino hacia su mano, hacia el lado del crimen, hacia el pecado, el deseo de recibir, y el abuso desde ella. La palabra Samech Bav Resh tiene una raíz que es una Samech y una Resh, sin la Bav. Esa palabra es voltear, es desviar hacia. Y también en arameo significa arado. Y también otra palabra, hay muchas palabras acá en arameo, tanto es para poder llegar a la traducción, por eso pongo todos los comentarios. También la siguiente palabra está contenida en lo que es la palabra pecado o transgresión, por lo tanto, habla de ese deseo de recibir. De la misma forma,
hay otra palabra allí que tiene una raíz en lo que es abuso u utilización excesiva. Se está hablando entonces que en ese trabajo en uno mismo la persona puede dirigirse hacia el creador, lo que es el objetivo de su existencia y en toda la Kabbalah, pero también puede torcer esa visión, puede vincularse a eso malvado y entonces ir hacia el crimen, hacia el lado del mal y hacia ese deseo de recibir. Así que entonces nosotros repararemos la mala inclinación. Y si no, es prohibido por el Creador acerca de él. Desde esta inclinación que nos incentiva hacia el deseo de recibir, tenemos que movernos hacia el Creador, desde todas las fuerzas entonces se volcarán hacia él. Hay una sigla allí que es lo que él nos prohíbe. Dios no lo quiera que uno elija a esos dioses extraños. Ha sido dicho, no digas que completaré el mal, completaré desde, hacia lo malo. Nunca tenemos que traer esa luz directa hacia nosotros, que es la fuente de nuestras carencias, y toda la miseria va a estar en ese ser humano, en ese mismo origen, cuando uno tiene ese vínculo estrecho con ese deseo de recibir. Y si has hecho hacia una misvá, un mandamiento, desde la completitud, desde el shalom, desde la paz, una misvá buena, en el secreto desde Tav Het, desde 5, en el aspecto biná, y si has hecho lo bueno, será entonces un tikkun, corrección. Solo conectando a nuestro Creador en nuestro interior podemos llegar a esa paz en nosotros mismos, a ese shalom. Todo estado diferente a esto, a ese gozo interno de tranquilidad, por decirlo así, generará en nosotros siempre perturbaciones, y también esas perturbaciones van a ser ayudas de saber que no estamos en ese camino correcto. Esas perturbaciones son siempre ayudas para retornar a él. Como ya vimos anteriormente, tenemos mitzvot, mandamientos, los cuales nos acercan directamente al Creador, y otros que nos indican lo que no tenemos que hacer, que nos marcan esas prohibiciones para no alejarnos de él. Y luego la palabra pecado, que acá está en arameo, que es una het con una tet. Esa palabra tiene el mismo valor numérico que la palabra bueno, todo. Ya lo vimos en el camino de las letras. En este caso se menciona las letras del pecado, pero en un sentido inverso. Se ve en tet het. Entonces se está hablando como desde un retorno de ese pecado. Es como volver desde el pecado hacia lo bueno. Desde lo bueno ascender, ejecutar el masaj, hacer esa limitación de ese deseo de recibir, ejecutar el masaje en la misma esencia dentro de Binah para ir al siguiente escalón. En ese ascenso siempre parte de las 5 hojas duras, siempre se parte de esas 5 sefirot en Malkut, en esas 5 preguntas, si uno lo ve a nivel de práctica, en lo que son las 5 geburot. Y desde allí deben completarse para poder ascender en todos los aspectos de ese pecado. Hay que contestar esas 5 preguntas, y esa sigla entonces al final puede traducirse como en 5 o en el aspecto de ser una abreviatura de la palabra Bejiná. Desde las 2 formas puede traducirse esta palabra y en este párrafo. Bueno, más o menos, si bien el texto sigue, estamos más o menos en hora, o sea, voy a cortar